a Samaria. Y el Evangelio va a llegar, hermano, hasta lo último de la tierra. El Evangelio vino a Centroamérica. No vino, hermanos, como dijimos, como que un viento, ¿verdad?, lo trajo. No vino, hermanos, ¿verdad?, porque se cayó una estrella, hermano, y ahí estaba la Biblia en la estrella. No, hermanos. Fueron hombres como usted, como yo, misioneros, que se embarcaron, hermanos, en un barco. Algunos, hermanos, se enfermaron del cólera. Algunos no alcanzaron a llegar, murieron en la misión, hermanos, de la enfermedad del cólera. Y algunos sí lograron venir, hermanos, y el glorioso evangelio, hermanos, empezó a correr victorioso por las calles. El Señor empezó a salvar almas. El Señor empezó a convencer de pecado. Porque nosotros, hermanos, nadie nos convenció de nuestro pecado. Nosotros lo que hacemos, hermanos, la mayoría de personas lo que hacen cuando le señalan su pecado, su error es enojarse. Entonces, hermanos, ningún hombre pudo convencernos. Un hombre llegó a nosotros y nos dijo, hermanos, que nuestra vida no agradaba a Dios, que nosotros éramos pecadores, pero fue el Espíritu Santo, hermanos, que nos convenció de pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, por la vida, ¿verdad?, de esos corazones que ardían por la pasión, hermanos, de la misión de Dios. Corazones, hermanos, que ardían, y hoy, hermanos, vemos corazones, hermanos, indiferentes a la misión de Dios. Corazones, hermanos, que no arden por el amor al Señor, por amor a su obra, por amor, hermanos, a llenarse de conocimiento. Hermanos, el estudio bíblico, la visión de Dios hoy en día se ha vuelto, hermano, como una carga para el hombre y la mujer. La mujer y el hombre, hermano, ven más satisfactorio poder, hermano, su agenda, ¿verdad?, llevarla a cabo, porque es más agradable. Hermanos, vivir más ocupado, vivir, hermanos, ser responsable para el trabajo, ser responsable para la familia, ser responsable para proveer a la familia, pero ser irresponsable, hermano, para lo que nos ha sido encomendado de parte de Dios. Porque si hay trabajo, hermanos, si hay familia, si hay negocio, es porque Dios lo ha dado, hermanos. Y muchas veces somos indiferentes, hermanos, al que nos da todo. Porque yo le aseguro, hermano, que si perdemos el trabajo, perdemos el negocio, hermanos, vamos a ir a la iglesia a pedir porque el Señor nos ayude. Todo proviene del Señor, hermanos. Tenemos derechos, el Señor nos cuida. Hoy somos sus hijos, pero también, hermanos, tenemos privilegios. El Señor está preparando moradas. El Señor, hermanos, podemos participar de Él. Somos sus hijos. El Señor provee. El Señor sigue sanando si es su soberana voluntad. Pero también, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. Y así como vimos esta mañana, hermanos, acerca del atributo de Dios de la santidad, vemos, hermanos, que en la santidad de Dios, Dios pide que nosotros seamos santos. Y algo, hermano, que refleja la santidad es que el Señor demanda obediencia. Yo no puedo decir, hermano, que yo soy santo y soy desobediente con el Señor y su palabra. No puedo decir, hermano, que soy santo y yo sigo mintiendo, hermanos. No puedo decir, hermano, que yo soy santo y yo sigo poniendo excusas tras excusas, hermanos. Hermano, que fuéramos en las excusas, ¿verdad? Desde que se inventaron las excusas, hermanos, todo el mundo pone excusas. Nos excusamos, hermanos, muchas veces para no llevar a cabo la misión de Dios. Cuando la iglesia primera comprendió la misión de Dios, hermanos, porque tenían compasión, tenían amor. Y en estos tiempos, hermanos, como que eso solo quedó en la Biblia, ¿verdad?
como que solo ahí estuviera escrito la palabra amor, la palabra compasión, y nosotros como que no supiéramos qué es eso, hermanos. Cuando dice la palabra de Dios que Dios, hermano, ha derramado de su amor sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si Dios es amor, es un atributo que es comunicable, que también nosotros podemos tener amor, pues nosotros también podemos tener compasión, hermanos. Con nosotros y con los de allá afuera, hermanos. Porque eso es lo que conmovía al Señor Jesús. Dice que Él recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, toda queja, hermanos, en el pueblo. El Cristo, hermanos, se hizo siervo, obediente, hermanos, y andaba anunciando para lo que había sido enviado, hermanos, a salvar y a rescatar lo que se había perdido, hermanos. Y parte de esos perdidos, hermanos, ahí estábamos nosotros, ahí estaba usted, ahí estaba yo. Vemos el ejemplo, hermanos, del Señor. Él caminaba por las aldeas, Él predicaba juntamente con sus discípulos. Él anunciaba, hermanos, el evangelio a aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Él tenía esa pasión, hermanos. Él tenía, hermanos, gran compasión. Y anunciaba, hermanos, el evangelio del Señor. Ese, hermano, es el corazón de Cristo. Y nosotros cantábamos: pon en mí tu corazón. El corazón de Cristo tiene amor, tiene compasión. Y nosotros cantamos: pon en mí tu corazón. ¿Por qué no tenemos compasión y amor, hermanos? ¿Será que solo lo cantamos por cantar? ¿O en realidad queremos tener el amor de Cristo? ¿Queremos tener la imagen de Cristo? ¿Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos? Que es lo más importante. Adorar al Señor, hermanos. Ir donde la familia. Predicar el evangelio. Y aunque sea su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su tío, su sobrino, quien sea, hermanos, ahí se empieza por casa. Hermano, dijimos también, ¿verdad?, que cuando usted, lo más importante para usted, hermano, es Cristo, usted refleje que Cristo es importante en su vida. Porque el hombre observa, hermanos. El hombre observa. No podemos, hermano, darlo todo, hermanos, en el trabajo, darlo todo, hermano, en el negocio. Levantarme a las 5 de la mañana, hermano, y acostarme a las 9, 10 de la noche en el negocio. Y dedicarle al Señor 2 o 3 horas, hermano, es un gran costo, hermanos. Y el Señor dice: ¿y por qué a tu jefe, verdad, no le das eso, lo que me das a mí? Porque el Señor no quiere cosas a medias, hermanos. El Señor quiere todo de nosotros. Hermano, nosotros podemos decir: mire, hermano, pero es que así tengo que hacer, porque por ahí, hermano, subsisto. Hermano, ¿qué pasa si el día de mañana ya no amanecemos vivos? Se acabó, hermanos, el negocio. Se acabó el trabajo. Viene otra persona, agarra el negocio y lo cierra, hermano. Viene otra persona, hermano, no le van a estar llorando un mes en el trabajo. A los 2, 3 días, a la semana, ya llega una persona nueva. Hermano, el tiempo se está acabando. El tiempo se nos está acabando. Luego vienen los ayes, hermano, y decimos: mire, pero es que yo ya estoy viejo, ya no puedo servir al Señor. Pero ¿por qué cuando podía no lo hizo? No, hermano, pero es que mire, yo ya tengo 90 años, yo tengo 80 años. Hay que los jóvenes le sirvan al Señor. ¿Dónde la Biblia dice, hermano, que se acabó tu carrera en esta vida? Si vamos, hermano, estamos en la carrera, estamos continuando la carrera.
Pero usted ya llegó a la meta, ya quiere ponerse la medalla que ya llegó a la meta, hermanos. Hermano, vemos el corazón de Dios. Él recorría el Dios santo, hermanos. 3 veces santo. Él hizo la labor, hermanos. Porque nosotros, hermanos, somos indiferentes a la misión de Dios. Porque no tenemos compasión, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario en estos tiempos tener, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, rompa en nosotros ese corazón de piedra, hermanos, y nos dé, hermanos, un corazón de carne, un corazón que sea obediente, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos llamarnos cristianos y somos desobedientes a la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, hermano, y soy desobediente a su mensaje? Pero ¿sabe qué, hermano? Gloria a Dios. Porque Dios sigue salvando. Hermanos, ¿qué es lo que motivaba al Señor a hacer su trabajo? El Señor Jesucristo tenía compasión. Hermanos, nosotros tenemos compasión. Nosotros como iglesia, hermanos, nos estamos centrando en tener un día, hermanos, para predicarle a los compañeros de trabajo, a los perdidos, a los borrachos, hermanos, a los mendigos, a las feministas, a todos ese núcleo, hermanos, ¿verdad? Que la misma sociedad, hermanos, también los desprecia. Pero el Señor de ahí, hermanos, de lo más vil, el Señor rescata. Es hermoso, hermano, ver la compasión de Dios, porque nosotros, hermanos, quizás a lo mejor usted no era una feminista. Usted a lo mejor, hermanos, no era gay. Usted a lo mejor, hermanos, no abortaba. Usted a lo mejor, hermanos, ¿verdad? No era una prostituta, hermanos, no era un asesino. Pero, hermanos, éramos pecadores. Éramos chismosos. Éramos, hermanos, pendencieros. Éramos, hermanos, calumniadores. Éramos, hermanos, envidiosos. Odiábamos tantas cosas, hermanos, del corazón, las obras de la carne. Y eso nos convierte en ¿qué? En pecadores. Pero hubo alguien que tuvo compasión de nosotros. Y ese fue Cristo. Entonces, hermanos, Dios tuvo compasión al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, hermanos. Estaban angustiadas, abatidas, sin pastor. Hermano, una oveja sin pastor se dirige a la muerte. Ellos son esclavos del pecado. Ahora nosotros, hermanos, ya tenemos pastor. Ellos no, hermanos, y están en peligro. Hermano, veamos Ezequiel 34:5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Entonces, hermano, ¿cuál es el final de una oveja sin pastor? ¿Qué le va a pasar, hermanos, a una persona que está fuera del Evangelio? Que nosotros le llamamos, no, es que está caído, ¿verdad? Está errante, está extraviado, hermanos. ¿Y cuál va a ser el final, hermano? Va a ser víctima de las fieras del campo, porque está sola. Andan errantes, hermanos, sin pastor. No hay quien las cuide, hermanos. Se van a perder.
No hay una voz, hermano, que les muestre el camino. Y seguramente, hermano, esa oveja morirá. Dice el verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y hoy escucha, hermano, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. La mies es mucha, los obreros pocos. Estamos tan poco interesados en los negocios del Señor, hermanos. Hermanos, esas ovejas del Señor, hermanos, son presas del pecado, de la esclavitud. Por eso debemos seguir, hermanos. Por eso esta gente, ellos andan cargados, hermanos. Vale la pena predicarles. Cuando un alma se arrepiente, hermano, dice que hay gozo en los cielos. Sí, amén. Los ángeles, hermanos, se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y entre todos esos pecadores, hermano, ahí está nuestra familia. Ahí muchas veces pueden estar sus hijos, ahí pueden estar sus padres, ahí quizás está su mamá, ahí quizás está su papá, ahí quizás está su esposo, está su esposa, están sus sobrinos, hermanos. Hermano, gente que necesita del Señor. Gente, hermano, que va de camino, hermanos, al infierno. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Hay gente dentro de las iglesias que esto les molesta. Pero es la verdad, hermanos. Debemos ser intencionales, hermanos, porque nosotros estamos tan ocupados en nuestra agenda personal. Todos, hermanos, todos, hermanos, los que estamos aquí, ¿quién no se cansa, hermano? Somos seres humanos. Nos cansamos. Todos. Hermanos, todos nos cansamos. Todos tienen ocupaciones. Hermanos, pero hagamos algo para el Señor. Ya no estemos encerrados, debemos ir, hermanos. Démosle también a los de afuera, hermanos. Ya no pongamos excusas. Hermanos, tengamos compasión. Hermano, usted no se alegra que las personas vienen a la iglesia, muchas veces quizás hasta de otra congregación, hermanos, donde quizás a lo mejor hay un falso maestro, a lo mejor, hermanos, algo le pasó y el Señor en su misericordia ha traído a alguien aquí. Hermano, pero ¿cuántos perdidos han venido en el año? ¿Cuántas personas, hermanos, de afuera? Hermano, dice el Señor, y no hubo quien buscase, ni quien preguntase por ellas. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿tenemos nosotros compasión? ¿O siempre vamos a presentar excusas, hermano, al Señor? ¿Cuántos perdidos, hermanos? Y nosotros no estamos haciendo la misión. Somos malos obreros, hermano. Se va a decir, hermano, ¿y por qué me está diciendo malo? Más adelante lo vamos a ver. La Biblia dice, hermano, que los malos, en Ezequiel lo menciona, a ellos no les importa las ovejas. Hermanos, los malos obreros no tienen compasión, sino solo intereses. Hermanos, si nosotros vamos a Mateo 23, Mateo 23, los falsos maestros, hermanos, solo ven cómo sacar lucro, solo ven cómo poner a la gente, hermano, cosas. Dice el verso 4, porque
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos. Lucas 20. Lucas 20, hermanos. (47) Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ve, hermano, los fariseos no tenían compasión por nadie. Solo ponían cargas y devoran las casas de las viudas, ¿verdad? Les quitaban, hermano, hasta lo último para llenar sus bolsillos. Solo tenían interés, ellos no tenían compasión, ellos no se preocupaban por nadie, ellos fingían nada más. Pero ¿sabe qué, hermano? Cristo cambió eso. Su palabra dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice la palabra de Dios en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión. ¿Qué tenía el Señor? ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? Compasión. Si usted es creyente, esto es como usted. Nos hace falta compasión. Pidamos eso hoy, hermanos. Hermanos, tenemos mucho en nuestro tiempo y damos tan poco al Señor. Tenemos mucho, muchas veces, hermanos, y damos tan poco, hermanos. Hermanos, demos a los que no tienen. Hermanos, que no les pese el corazón. Anuncia el Evangelio. Hay muchos, hermanos, que no conocen. Hay muchas personas que aún desconocen del Evangelio del Señor. Muchas personas, hermanos, de la calle. ¿A cuántos, hermanos, hemos rescatado? Estamos haciendo la misión, hermanos. Los fariseos solo tenían interés para llenarse de riquezas. Los falsos maestros, hermanos, aman solo lo que pueden obtener de las personas. Pero el buen pastor, hermanos, él no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero lo dio todo por nosotros, hermanos, porque tenía compasión. Dios tuvo compasión de ellos. Dios ha tenido compasión de usted, hermanos. Quizás nadie tenía compasión, porque nosotros, hermanos, nosotros mismos decimos: ay, déjalo, no le hagas caso, ahí viene. Pero Cristo, hermanos, Él lo ha buscado a usted, a usted, a todos, a mí, hermanos, a todos. El Señor tuvo compasión. Él no tenía nada, hermanos, Él lo entregó todo. Él no tuvo un lugar ni siquiera, hermanos. Aquí la gente no le dijo: el Cristo ha venido, démosle un lugar. No, hermanos, lo despreciaron. Pero ese Cristo, hermanos, ese evangelio que Él trajo, hermanos, gloria a Dios por eso, hermanos, porque Él nos ha salvado a través, hermanos, de su precioso evangelio y de su sacrificio en la cruz. Solo Cristo salva, hermanos. Solo su gracia. Solo su palabra, hermano. Ve, hermano, como las 5 solas de la Reforma, hermano, Cristo está en medio de ellos. Solo la gracia, solo la palabra, solo Jesucristo, solo a Dios la gloria, hermano. Solo la fe. Ve, hermano, como en realidad sí están presentes. Todo, hermano, en su compasión. Hermano, y quizá muchas veces nosotros hoy estamos enfermos. Hoy estamos pasando por situación difícil. Pero ¿sabe qué, hermano?
Dios sabe sus sufrimientos. ¿Usted cree que Dios disfruta, hermano, verlo a usted sufrir? No, Dios sabe, hermano, que Él está enfermo, usted está enfermo, que quizá estamos enfermos, hermano. Mire el caso de Job. Pero Dios tenía un propósito, hermanos, con Job. Y muchas veces, hermano, ese dolor y esa enfermedad, hermano, Dios la va a utilizar para tenernos aquí, hermanos. Y no que nos perdamos. Que dependamos de Él. Si Él quiere, nos sana, hermanos. Y si no, no. Pero ¿sabe qué, hermano? Él ha prometido estar siempre con nosotros. En medio de ese dolor, hermano, de esa enfermedad, Dios ha prometido estar con usted. Si usted, hermano, está vivo, es porque Dios lo ha permitido, a pesar de esa enfermedad. Que los doctores dicen, bueno, yo esperaba que la otra cita, ¿verdad?, ya no viniera. Pero todavía está aquí. Se piensa que no hay médicos que se admiran al ver a veces llegar a la persona, hermano. Y dice, ¿cómo es que todavía está? Es Dios, hermano, en su vida y en mi vida. Dios tiene compasión, hermano. Él usa muchas veces estas cosas en su propósito. Si Dios nos sana, qué bueno, hermano, y gloria a Dios. Pero si no nos sana, hermano, tampoco nos va a dejar desamparados. Nunca nos va a dejar solos, hermanos. Hermanos, si no hay amor, nunca vamos a anunciar el Evangelio. Si en usted y en mí no hay amor, yo, hermano, por más que le diga, usted jamás lo va a hacer. Puedo pasar 10 años predicando esto, pero si el Espíritu Santo no quiebra su corazón, hermano, indiferente, duro, usted no va a obedecer. Pero el amor todo lo puede, hermano. El amor no pone excusas. Hermanos, cuando amamos, nada nos puede detener. Nada. Nada te puede detener cuando tú amas, hermano. Si no, ve a las madres, hermanos, cuando están afligidas, ¿verdad? Más que cuando son madres solteras, hacen lo imposible para darle un bocado a su hijo, por amor a ese niño. Ahora Dios nos ha causado un milagro en nosotros. Nos ha dado de su amor, hermano, dice Romanos 5, que Dios ha derramado de su amor en nosotros, hermanos. Entonces yo le pregunto, hermanos, si nosotros no estamos anunciando y Dios ha derramado de su amor, ¿qué ha pasado entonces, hermano? ¿Dónde está el amor de Dios en su vida? Hermano, imagínense Pablo cómo era. Si nosotros vamos, hermano, a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, hermano. Capítulo 2. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo lo sufrió todo, hermanos. ¿Por qué? Por amor. Dice el verso 10, sufrió penalidades. El verso 9, sufrió prisiones, fue tratado como malhechor, mas la palabra no estaba presa. Él, hermano, fue latigado, fue apresado, fue tratado como malhechor, sufrió, pero aún, hermano, él dice que lo soportaba todo. ¿Por qué? Por amor. El apóstol se volvía a levantar y volvía a pararse a predicar el Evangelio por amor, hermanos.
¿Hasta dónde se terminó el sufrimiento de Pablo, hermano? Hasta que le volaron la cabeza. Su carrera terminó. Él dijo: he peleado, he acabado, dice, la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Se había acabado la carrera de Pablo. ¿Por qué? Porque ya había sido sentenciado a muerte, hermanos. Pero mientras tanto, hermanos, él todo lo soportaba por amor, seguía predicando por amor, seguía anunciando el evangelio por amor, hermanos. Y terminó, y así los otros mártires, hermanos, estaban llenos de amor. Hermano, ¿cuánto amor tenemos nosotros hoy en día? Pregúntese usted, hágase ese examen, hermanos. No me conteste a mí, contéstele al Señor. ¿Cuánto amor usted y yo tenemos? Ve, hermano, que hay mucho trabajo, tanto que hacer, pero poco sobre él. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, de verdad, se lo digo, hermano. Volvamos, hermano, a nuestro texto base. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, pero nadie quiere ir. Ahí está el campo, hermano. Aquí está el mundo. Nadie quiere ir. Los incrédulos están perdiendo. La gente no conoce a Dios. Son ovejas sin pastor, pero nadie quiere ir. No hay quien pregunte por ellas, dice el Señor. No hay quien la busque. Nadie quiere el trabajo, hermano. Y es ahí, hermano, donde cuando Cristo estaba diciendo esto, hermano, la misión, hermanos, cuando Él ascendió a los cielos, que Él prometió, hermanos, mandar un consolador. El Señor dijo allá, hermanos, en Mateo, ya usted también se lo puede de memoria, Mateo 28, 19, 20, hermanos, Él dijo: vayan y por lo tanto ir por el mundo. No se terminó, hermanos, no acabó aquí, sino que el Señor nos la dio, la trasladó, se la encomendó. El buen pastor, hermanos, ha confiado esta tarea en la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, usted y yo. Y lo estamos haciendo, hermano. La tarea que el buen pastor nos ha encomendado. Hermano, Dios está presente en la misión. Nosotros no podemos convencer a las personas, pero Dios sí puede, hermano, convencerlo. Dios, Él está activo, Él sostiene esta misión. Hermano, si esta misión dependiera de los hombres, hace tiempo se hubiera terminado. Los hombres no quieren, hermanos. Las mujeres no quieren. Los jóvenes no quieren. Entonces, ¿cómo se va a rescatar las almas, hermanos? Tiene Dios que estar activo entonces en la misión. Tiene Dios, hermano, que romper corazones de piedra, hermanos, y mandar a alguien, y Dios le pone a alguien y le dice: no te calles y hablar el evangelio, porque este es mío. Yo lo voy a rescatar este día. Dios tiene que convencer, hermanos. Por eso Él está activo, Él sostiene la misión, Él cambia, hermanos, los corazones. Cuando Dios llama, hermano, nadie se resiste.
Si Dios va a llamar a un pecador, hermano, y lo va a usar a usted con solo que le diga quizás una palabra, hermano, y Dios está activo en ese momento y Dios lo va a salvar. Hermano, Dios lo va a salvar y lo va a llamar donde quiera que esté. No se va a poder resistir, hermanos. Y eso se llama, hermanos, la gracia irresistible de Dios. ¿Quién se puede resistir al llamado de su Señor, hermano? Nadie. Mire, y si no, veamos el pasado nuestro. ¿Cómo estábamos, hermanos? Duros, indiferentes. Le llegaban a prestar al hijo para ir a la escuela dominical, pero usted se quedaba en la casa. Prefería mejor estar con su esposo viendo la novela o viendo películas. Hay que se lleven al pobre cipote para la escuela dominical. Pero cuando nacen los presentan, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad, hermano? Que presentan al niño y luego la familia vive como quiere y se comprometen ante Dios y los testigos de guiar al niño por el camino del Señor. Porque sus corazones, hermano, estaban endurecidos. Nosotros así estábamos, pero ¿qué hizo Cristo? Nos cambió, hermano. ¿Y cuántos agradecen, hermano, que Dios le haya cambiado su corazón de piedra? Yo tenía un corazón de piedra, hermano. Usted no sé si lo tiene de piedra todavía, o ya es de carne. Pero si todavía lo tiene de piedra, pídale al Señor que se lo cambie, hermano. Porque si usted quiere cosas diferentes, hermano, tienen que haber cambios, primeramente en nuestra vida. Cuando Dios, hermano, hace algo nuevo, Él lo hace. Recordemos que nosotros somos barro y Él es el alfarero. Hermano, pero ¿quién se pone triste, se pone mal porque no hay evangelismo? Nadie. Si entre menos hacemos, menos activismo, es mejor, hermano. No, hermanos. El Señor está diciendo, no hay quien la busque, no hay quien pregunte por ellas. Hermanos, vamos al evangelismo en estos tiempos. Hemos descuidado, hermanos, esta tarea. Nosotros, hermanos, siempre seguimos siendo señores de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive hoy en usted, hermanos? Él tiene un Señor, hermanos. Cristo vive en mí, hermano, y donde está la compasión, hermano, ahí está Cristo. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Leamos nuevamente, redescubramos la Escritura, obedezcamos a Dios. Ya nos salvó, hermano, pero no hay obreros, no hay corazones que están dispuestos. Hermanos, salgamos. Porque vale la pena, hermano, por uno que escuche, hermano, valió la pena la soleada de 3 horas. Por uno que el Señor salve, valió la pena, hermano, estar hablando y que otra persona nos diga, ya venimos con lo mismo, ¿verdad? Ya me tenés cansado con tu cuento, pero ¿qué tal, hermano, si ese día el Señor ya ha roto su corazón de piedra? Valió la pena, hermano. Hermano, si nosotros hacemos evangelismo y en todo el año nada, hermano, pero con uno, hermano, valió la pena todo el año. Pero el Señor ve, hermano, que no hay obreros. Y las almas son valiosas, hermano, para el Señor porque cuestan la sangre del Cordero de Dios. Allá afuera, hermanos, hay tan pocos obreros. Solo Dios, hermano, puede levantar y poner obreros. Solo Dios, hermano, puede cambiar los corazones. Hermanos, dejemos nuestro orgullo, que el Espíritu Santo nos cambie. Nosotros tenemos que arrepentirnos ante el Dios Santo, hermanos, y que Dios obre en nuestros corazones. Porque ¿qué vamos a hacer, hermanos, después de escuchar esto este domingo? Se nos va a olvidar el día de mañana.
se nos pasa de un oído para el otro, hermano, hacemos caso omiso o simplemente, hermano, no nos interesa la misión de Dios. Hermano, recuerde nuestro llamado, donde sea, hagámoslo, donde sea que usted esté, hágalo, hermano, hable de Cristo en su trabajo, a sus compañeros, a su familia, solo tiene que abrir su boca, hermanos. Ese es nuestro llamado. Hay tantas formas, hermano, para hacerlo. Pero lo que importa, hermano, es que Dios nos impulse, que Dios le levante, hermano. Roguemos, hermano, que Dios levante corazones a predicar, que hablemos sin miedo, que traigamos invitados, hermanos. Pero debemos hacerlo, hermanos. Así como alguien, hermano, dedicó tiempo en usted y en mí, también nosotros dediquemos de nuestro tiempo, hermanos, a alguien que necesita. Y Dios hará, hermanos, la obra. Dios, hermano, ha dado buenos pastores a la iglesia. No todos los pastores, hermanos, son corruptos. Entre todos los malos pastores hay buenos pastores, hermanos, para que instruyan a los necesitados, para que Dios les dé conocimiento, hermano. Pero debemos orar por esos obreros, por esos corazones llenos, hermanos, de la pasión de Dios. Aunque seamos pocos, hermano, usted no se preocupe que hagamos una convocatoria y solo 3 vayamos. Acostúmbrese a eso, hermano, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. El enemigo principal de esto, hermano, es Satanás. Él no quiere que prediquemos. Él va a poner estorbos, porque odia, hermano, que las almas se conviertan al evangelio del Señor. Odia que las almas escuchen la verdad y hará todo lo imposible para tenerlos prisioneros, hermanos. Hará todo lo imposible para que nosotros no hagamos, hermano, esta labor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos que hacerlo. Hermanos, si usted no está saliendo, pero ayude al misionero, sustente al misionero, hermanos. Y si no quiere ayudar al misionero, hermano, por lo menos oremos por ellos. Pero tenemos que ir, hermano, y alzar nuestra voz, que hay un Salvador, que está Jesucristo aún, hermano, llamando, salvando al perdido. Hermanos, tengamos compasión, porque nosotros éramos ovejas sin pastor, hermanos. Hermanos, terminemos con este verso, Ezequiel 34. Le voy a leer yo, hermanos, y dice, del 11. Porque así dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo. Oiga, hermanos, usted y yo no queremos ir. Usted y yo no tenemos tiempo. Usted y yo, hermanos, somos indiferentes. Usted y yo quizás no tenemos compasión, no tenemos amor por los de afuera. Por eso la misión depende del Señor, porque así dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está haciendo en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en estos pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, dice el Señor,
y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Aquí están los malos obreros, hermanos. Ellos no quieren, ellos solo querían el sueldo, ellos solo querían lo que podían obtener de las personas, pero dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas, yo las voy a cuidar, yo las voy a rescatar, a la perniquebrada la vendaré y fortaleceré a la débil. Hermanos, por los malos obreros, y quizás hasta nosotros, hermanos, hemos actuado así. Él irá por ellas, las sanará, las cuidará, las sacará donde esté, porque Él es el buen pastor, hermano. Dios, hermano, no buscó a nosotros, usó a alguien. Eso es amor, eso es compasión. Le pregunto para finalizar, ¿usted lo tiene también? ¿Tiene amor? ¿Tiene compasión así como Cristo? ¿Qué más amor es este, hermano? ¿Qué más amor que Cristo? Y si Dios nos ha dado ese amor, hermano, usted lo tiene. Hermanos, yo ya no deseo que sigamos igual. Que Dios rompa nuestros corazones de piedra hoy y que pidamos perdón por ser desobedientes. Que el Señor nos ayude, hermano. Oremos a Dios. Padre, que tú estás en gloria. Señor Jesús, rompa, Señor, nuestros corazones de piedra.